Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 31. El patio de la academia estaba bañado por una suave luz matutina que hacía que los adoquines brillaran como el ámbar. Árboles altos y centenarios bordeaban el perímetro, sus hojas brillando con la ligera brisa, dotando al espacio de una atmósfera etérea. Contrastaba marcadamente con el ruido sordo del metal contra el metal que resonaba en el aire. Saito, de pie entre un grupo de caballeros de Ordine, entre ellos Arnie, Guiche, Reinaldi y Malicorne, blandía su espada de práctica con bastante destreza. Entrecerró los ojos mientras se concentraba en sus movimientos. Una serie de bloqueos y paradas que John Connor le había enseñado. Aún así, a pesar de sus habilidades superiores a la media, Saito no pudo evitar estremecerse ante la esgrima amateur de sus compañeros. Guiche parecía poner más empeño en sus floreos llamativos y exagerados que en la técnica. Los golpes de Reinaldi eran lentos y desequilibrados, mientras que el agarre de Malicorne en la espada era tan torpe que parecía que el arma iba a salir volando de sus manos en cualquier momento. Arnie se quedó a unos pasos de distancia, observando el entrenamiento con un aire de cálculo impasible. Sus ojos escrutaban los movimientos de los estudiantes con precisión mecánica, obviamente analizando, pero aún sin intervenir. Cada vez más inquieto por el estado de su esgrima, Saito se acercó a Arnie. ¿Hay algo que puedas hacer para ayudarnos a mejorar? Nos vendría bien una buena guía. Arnie lo miró con expresión indescifrable, pero con voz monótona y sin emoción. Afirmativo. Iniciando protocolo de entrenamiento de combate. Arnie se dirigió al centro del patio y levantó la mano, deteniendo así las sesiones de entrenamiento. Tu esgrima es ineficaz. Te ayudaré a mejorar tus habilidades de combate. Observa. Con esas palabras, Arnie tomó una de las espadas de práctica que estaban sobre una mesa cercana. La sujetó con firmeza, su postura destilando una elegancia marcial natural que parecía contradecir su porte robótico. Entonces, comenzó a demostrar una serie de movimientos, básicos pero ejecutados a la perfección. Su postura era firme, su agarre firme pero no demasiado fuerte, y sus golpes y estocadas se ejecutaban con notable fluidez y precisión. Era como si un maestro espadachín hubiera aparecido de repente entre ellos. Cada movimiento debe ser eficiente y tener un propósito, explicó Arnie, mientras continuaba con la demostración. Un movimiento desperdiciado equivale a un desperdicio de energía. Observa a tu oponente. Reacciona. No te anticipes. Saito observaba con asombro. Esperaba que Arnie fuera un combatiente hábil, después de todo, era una máquina diseñada para la guerra, pero su nivel de delicadeza le sorprendió. Eres muy bueno en esto. ¿Cómo sabes tanto de esgrima? Arnie envainó la espada de práctica y se volvió hacia Saito. Mis bases de datos contienen información y simulaciones de entrenamiento para diversas formas de combate cuerpo a cuerpo, incluyendo la esgrima. Dominar diversas técnicas de combate forma parte de mi misión. Mientras tanto, Louise, que había estado observando desde la barrera, estaba visiblemente impresionada. Sus ojos se cruzaron con los de Saito por un instante, e intercambiaron una mirada rápida y cómplice. Louise sintió un gran orgullo al ver a Saito y Arnie tomar la delantera, y se le enterneció el corazón al pensar en lo lejos que habían llegado. Para entonces, se había reunido una multitud de estudiantes, atraídos por el espectáculo. Se extendieron susurros entre ellos, una mezcla de asombro y curiosidad llenaba el aire. Todos, continuó Arnie, sacando a los presentes de su ensoñación. Formen una fila. Procederemos con evaluaciones y correcciones individuales. Uno a uno, los caballeros de Ordine, incluyendo a Guiche, Reinaldi y Malicorne, dieron un paso al frente. Arnie observaba atentamente su postura y golpes antes de ofrecer ajustes. Sus instrucciones, cargadas de tecnicismo, eran siempre asombrosamente precisas. Ajusta tu agarre, Reinald. La empuñadura debe sujetarse de forma que permita un movimiento fluido. Malicorne, pierdes el equilibrio. Distribuye el peso uniformemente entre ambas piernas. Guiche dudó un momento antes de avanzar. Aún recordaba la facilidad con la que Arnie le había roto el brazo, un encuentro que lo había humillado considerablemente. Pero mientras Arnie lo guiaba en las técnicas correctas con la espada, incluso él tuvo que admitir que su forma estaba mejorando. Tras lo que parecieron horas, pero que en realidad fue solo una fracción de la mañana, la sesión de entrenamiento llegó a su fin. Empapados en sudor, pero con más energía, los caballeros de Ordine envainaron sus espadas de práctica. Un renovado respeto por Arnie, y por el arte de la esgrima, les inundaba los ojos.
Sesión de entrenamiento concluida, anunció Arnie. Se ha avanzado. Se requiere mayor refinamiento. Saito asintió, reconociendo no solo los esfuerzos de Arnie, sino también el camino por delante. Había mucho más que aprender, y no solo sobre el manejo de la espada. Cada uno, a su manera, se preparaba para las batallas que estaban por venir, enemigos conocidos y desconocidos. Mientras la multitud se dispersaba, Louis se acercó a Saito, con los ojos brillantes de emoción. Estuvieron increíbles, los dos. Pero ¿quién iba a decir que Arnie tenía talento para ser espadachín? Saito sonrió. Bueno, está lleno de sorpresas. Y vamos a necesitar todas las sorpresas posibles. Mientras la multitud se dispersaba y el patio comenzaba a vaciarse, Saito, Louise y Arnie se tomaron un momento para disfrutar de la tranquilidad que siguió a la intensidad de su entrenamiento. Los estudiantes habían regresado a sus aulas, y el tintineo de las espadas de práctica fue reemplazado por el suave susurro de las hojas y el lejano canto de los pájaros. El sol había ascendido en el cielo, proyectando sombras más largas sobre el suelo adoquinado. Fue una sesión de entrenamiento efectiva, comentó Arnie, con un tono tan monótono y frío como siempre, pero de alguna manera apropiado para la ocasión. El entrenamiento mejora la habilidad mejora los resultados. Es una progresión lógica. Louis se rió, una risa ligera y contagiosa que hizo sonreír a Saito. Bueno, Arnie, si lo dices así, ¿cómo podemos discutir? Antes de que nadie pudiera decir nada más, un movimiento borroso apareció en la entrada del patio. Una figura corría hacia ellos, agitando ligeramente los brazos como si intentara recuperar el aliento y saludarlos al mismo tiempo. Al acercarse, Saito abrió los ojos de par en par al reconocerla. «¿Tiffania?», exclamó cuando la figura finalmente los alcanzó, ligeramente sin aliento pero radiante de alegría. «Sí, soy yo», dijo Tiffania, con una calidez en la voz que la hacía sentir como una manta acogedora en un día frío. Louise parecía igual de sorprendida, pero extasiada. «Tiffania. ¿Qué haces aquí?». Antes de que Tiffania pudiera responder, la mirada calculadora de Arnie ya la había escaneado de pies a cabeza, deteniéndose momentáneamente en el sombrero que llevaba puesto, un sombrero un poco grande que parecía un poco incongruente con su uniforme escolar, que por lo demás era a juego. «Tu presencia fue inesperada», señaló Arnie, «¿por qué has venido a la academia?». Saito también estaba intrigado. Sus ojos se encontraron con los de Tiffania y se encontró repitiendo la pregunta de Arnie. «Sí, ¿qué te trae por aquí?». Los ojos de Tiffania iban de Arnie a Saito y luego a Louise, y se inclinó para susurrar. «He decidido venir a quedarme aquí en la academia». Pero, sus ojos se dirigieron al sombrero que llevaba puesto, «Me gustaría mantener mi verdadera naturaleza en secreto por ahora». Louise abrió mucho los ojos al ver el sombrero, como si cada pieza del rompecabezas encajara en su sitio. «Te estás tapando los oídos». «Exactamente», respondió Tiffania, con la voz aún en un susurro, como si los árboles y las piedras pudieran oírla. «No quiero que nadie sepa que soy semielfa. Al menos no todavía». Louise asintió, comprendiendo, con los ojos llenos de la solemnidad del secreto que ahora compartían. «No te preocupes. Tu secreto está a salvo con nosotros». Arnie, asimilando el intercambio, añadió. «Su información será confidencial. Está dentro de los parámetros de la misión ayudar a los aliados». Saito sintió que una nueva responsabilidad lo invadía. «Te ayudaremos a integrarte, Tiffania. Nadie lo sabrá». Los ojos de Tiffania brillaron, visiblemente aliviados y conmovidos por su aceptación y seguridad. «Gracias a todos. No sé qué haría sin amigos como ustedes». El momento se sintió sagrado, como si los cuatro acabaran de tejer un hechizo de confianza y amistad que ni siquiera el enemigo más fuerte podría romper. «Entonces», comenzó Saito, ansioso por romper la solemnidad con algo más ligero, «¿eso significa que también te unirás a los caballeros de Orine?». Tiffania rió entre dientes, su risa como campanillas de viento en un día ventoso. «Oh, no sé qué decir. Mis habilidades de combate no son precisamente competentes». Arnie, escuchando, ladeó levemente la cabeza. «Se puede adquirir pericia en combate. Hay entrenamiento disponible». Tiffania miró a Arnie, luego a Saito y a Louise, y su sonrisa se ensanchó. «Bueno, si el entrenamiento de hoy fue una indicación, estoy segura de que estaría en excelentes manos». Louise tomó la mano de Tiffania y la apretó suavemente. «Estaremos en excelentes manos, Tiffania, porque nos tenemos las unas a las otras. ¿Verdad, Saito?».
Saito miró a Louise, luego a Tiffany y a Arnie, deteniéndose un instante más en Arnie, la máquina que luchaba como un hombre y comprendía el valor de los aliados. Asintió, con el corazón lleno. Bien, confirmó Saito, juntos somos más que la suma de nuestras partes. Arnie procesó los matices emocionales de la conversación y sus sistemas los correlacionaron con camaradería y lealtad, términos que no encajaban del todo en su programación, pero que parecían tener sentido en el contexto de los parámetros de su misión actual. Afirmativo, respondió Arnie. Y así, de pie allí, en el patio ahora silencioso, bajo un cielo que nunca había sido más azul, los cuatro, dos humanos, una máquina y un semielfo escondido bajo un sombrero, se sintieron, de alguna manera, completos. Formaban un grupo heterogéneo, cada uno con sus propios secretos, habilidades y defectos, pero unidos por una amistad tan perdurable como las antiguas piedras bajo sus pies. El bullicioso mercado de la capital del reino de Galia era un intrincado tapiz de aromas, sonidos y colores. Los comerciantes llamaban a los transeúntes con promesas de sedas finas y especias aromáticas, mientras que los trovadores entretenían a la multitud con fantásticas historias de caballeros y dragones. Sin embargo, en medio de esta idílica escena, dos figuras se movían con una intensidad peculiar, sus ojos absorbiendo cada detalle con una concentración infalible, como si el mundo fuera un problema que se vieran obligados a resolver. Para el ojo inexperto, parecían no ser más que un par de viajeros. Uno, un hombre de rasgos severos, vestido con un atuendo que no desentonaría entre la clase media galesa, y la otra, una mujer con un aura de atractivo inquietante, con ropa igualmente discreta. Pero bajo sus apariencias aparentemente comunes se escondían maravillas de ingeniería de acero frío e inteligencia artificial. Eran el T-1000 y el TX, enviados desde un futuro donde las máquinas habían declarado la guerra a la humanidad, y su objetivo era tan preciso como sombrío. El T-1000 centró su atención en el TX. Tengo una lectura de la ubicación de Sheffield. Un fragmento de mi estructura aún está unido a ella, lo que permite rastrearla. Actualmente se encuentra dentro del castillo real. El TX asintió. Su programación de infiltración ya estaba considerando posibles estrategias. Entonces asumiremos el rol de personal autorizado para acceder al castillo. Una vez dentro, recopilaremos información sobre con quién colabora Sheffield y cuáles son sus planes. No se iniciará la eliminación a menos que sea absolutamente necesario. ¿Está de acuerdo? Afirmativo, respondió el T-1000. Las dos máquinas ajustaron su apariencia física, perfeccionando sus disfraces humanos para que coincidieran con los perfiles de los sirvientes del castillo que habían escaneado a distancia. Mientras caminaban hacia el castillo, se cruzaron con una anciana mendiga. Extendió una mano temblorosa, murmurando una súplica de limosna. Un observador atento habría notado que ninguna de las máquinas siquiera miró a la mendiga. Después de todo, estaban programadas para la eficiencia, y la calidad no ofrecía ninguna ventaja táctica. El castillo real de Tristania era una maravilla arquitectónica, símbolo del poder y la majestuosidad de Galia, con sus torretas alzándose ambiciosamente hacia el cielo. Los guardias de la puerta eran veteranos curtidos, con la vista entrenada para detectar cualquier indicio de engaño. Pero el T-1000 y el TX estaban más allá incluso de su discernimiento. Gracias a sus disfraces, sortearon múltiples niveles de controles de seguridad, cada uno aparentemente más riguroso que el anterior, y se encontraron dentro de los muros del castillo. Sus músculos sintéticos los transportaron sin esfuerzo por los laberínticos pasillos adornados con tapices que representaban las hazañas heroicas de los antiguos reyes galos. Los sistemas sensoriales del T-1000 estaban perfectamente sintonizados para rastrear la señal residual del fragmento en Sheffield. Avanzaron hacia él como tiburones siguiendo un rastro de olor. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a una cámara donde la señal era más intensa. La habitación estaba custodiada por dos caballeros con armaduras relucientes. El T-1000 y el TX se detuvieron un momento, calculando el riesgo de una acción manifiesta. La conclusión fue inmediata y unánime. Innecesaria. En ese momento, una criada salió de la habitación con un bulto de ropa sucia en los brazos. El T-1000 aprovechó la oportunidad, transformando su mano en una réplica exacta de una llave maestra que había vislumbrado antes. Con un rápido gesto de la cabeza hacia el TX, se acercó a la puerta, fingiendo un torpe tropiezo que lo dejó al alcance de la cerradura. Un movimiento rápido, casi imperceptible, y la puerta se abrió. El TX tomó la iniciativa, entrando en la habitación con la aplomo de un depredador que entra en sus dominios.
Era una cámara profusamente decorada, que obviamente pertenecía a alguien importante. Papeles, mapas y diversos instrumentos estaban esparcidos sobre un gran escritorio de madera. El TX avanzó hacia él, escaneando los documentos con una velocidad que habría puesto verde de envidia al espía más experto. A medida que procesaba la información, empezó a surgir un patrón. Sheffield parecía estar involucrada en una compleja trama política, con alianzas secretas, mensajes codificados y motivos ocultos. Y lo más interesante es que no trabajaba sola. Varias figuras clave de la corte real de Galia estaban implicadas. El T-1000, que había estado vigilando, habló. Tenemos la información que necesitamos. ¿Cuál es nuestro próximo paso? El TX terminó de escanear los últimos documentos y volvió la vista hacia el T-1000. Seguimos monitoreando. Mientras se preparaban para salir de la habitación, ambas máquinas se detuvieron. Sus sensores habían detectado que alguien, se acercaba a la cámara. Era hora de irse, pero aún les quedaba una tarea por completar. El TX extendió un dedo, cuya punta se transformó en una punta fina, y rápidamente manipuló el tintero del escritorio. Fue un gesto menor, que pasaría desapercibido, pero que les proporcionaría un método de vigilancia continua a través de dispositivos nanoscópicos que ahora flotaban en la tinta. Las máquinas salieron de la habitación justo cuando los pasos llegaron a la puerta desde el otro lado. La puerta de la cámara se cerró con un suave clic, resonando levemente en la espaciosa habitación. Sheffield se giró, escudriñando el ornamentado interior con una mirada penetrante, casi depredadora. Momentos después, entró el rey José de Galia, con su porte regio inconfundible. Su mirada, aguda y perspicaz, se posó en Sheffield con un brillo inquisitivo. Sheffield, comenzó el rey José, con una voz que transmitía autoridad y expectativa. Confío en que hayas sido productivo en tus esfuerzos. Sheffield inclinó levemente la cabeza, un gesto de respeto mezclado con confianza. En efecto, Su Majestad. He estado sentando las bases para nuestra siguiente fase. Las piezas están encajando, tal como lo planeamos. Joseph se acercó al gran escritorio y se apoyó en él, rozando distraídamente con los dedos los mapas y documentos dispersos. ¿Y qué podría implicar esta siguiente fase? Preguntó, con curiosidad. Los labios de Sheffield se curvaron en una media sonrisa, y sus ojos brillaron con un toque de misterio. Algo que inclinará la balanza a nuestro favor. Prefiero mantener los detalles en secreto por ahora, pero tengan la seguridad de que será un paso decisivo. Joseph arqueó una ceja, intrigado y ligeramente divertido por su críptica respuesta. Tu confianza es reconfortante, Sheffield. Pero recuerda, en este juego de reyes y peones, cada movimiento debe calcularse con la máxima precisión. Sin decir una palabra más, Sheffield sacó un pequeño trozo de pergamino y una pluma de su capa. Garabateó un mensaje rápidamente, con una caligrafía ágil y elegante que fluía como un arroyo. Enrolló el pergamino en un rollo apretado y lo selló con lacre y un anillo de sello con un intrincado escudo. Acercándose a la ventana, silbó suavemente. Un gran cuervo, con sus plumas de un negro brillante, descendió del cielo y aterrizó con gracia en el alféizar. Con una facilidad innata, Sheffield sujetó el pergamino a la pata del ave. Vuela rápido, le susurró al cuervo, que pareció entender su orden y despegó hacia el cielo con un poderoso batir de alas. Joseph observó al cuervo desaparecer en la distancia, con una expresión pensativa en el rostro. Un cuervo mensajero. Un método antiguo, pero efectivo para ciertas comunicaciones discretas. Sheffield se volvió hacia él, con expresión cada vez más seria. Hablando de discreción, Su Majestad, hay otro asunto que debemos tratar. Una posible amenaza. El semblante de Joseph cambió, y una sombra de preocupación se dibujó en su rostro. Continúa. Recientemente, mientras buscaba al segundo mago del vacío, me encontré con dos individuos. No se parecían a nadie que hubiera visto antes. Estaban hechos de metal, pero se movían como seres vivos. Eran formidables, quizás incluso más de lo que esperábamos. La preocupación de Joseph se acentuó, y su mano se dirigió instintivamente a la empuñadura de su espada. ¿Monstruos de metal, dices? Esto sí que es preocupante. Podrían ser una variable no contabilizada que perturbe nuestros planes. Sheffield asintió. Sus ojos reflejaban la gravedad de la situación. En efecto. Logré pasar desapercibidos, pero no hay que subestimarlos. Puede que busquen lo mismo que nosotros, o que tengan otros objetivos desconocidos. Joseph paseaba por la habitación, pensando en escenarios y estrategias. Debemos andar con cuidado, Sheffield.
Estos seres de metal podrían ser espías, asesinos o algo aún más siniestro. Nuestros planes para el reino y más allá no deben verse comprometidos. La mirada de Sheffield lo siguió mientras caminaba. De acuerdo. Seguiré recopilando información y vigilando sus movimientos. Es imperativo que vayamos un paso por delante. Manténganme informado de cualquier novedad, ordenó Joseph, deteniéndose para mirar por la ventana por donde había desaparecido el cuervo. No podemos permitirnos sorpresas. No ahora, cuando estamos tan cerca de lograr nuestros objetivos. Sheffield inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Tiene mi palabra, Su Majestad. No permitiré que estas anomalías interfieran en nuestros planes. Mientras el rey José y Sheffield continuaban su conversación, la sala se llenó del peso de sus palabras. Una mezcla de ambición, cautela y un matiz de algo más siniestro. Afuera, el castillo se alzaba majestuoso contra el horizonte de Tristania, ajeno a las maquinaciones que se desarrollaban entre sus muros. Sin que ninguno de los dos lo viera, una diminuta gota de tinta del tintero manipulado del escritorio había acabado en la capa de Sheffield, testigo silencioso de su conversación. Los dispositivos microscópicos dentro de la tinta, cortesía del transmisor, transmitían ahora cada palabra, cada matiz de su diálogo a las máquinas. La partida estaba en marcha, y los jugadores, tanto humanos como máquinas, movían sus piezas por el tablero. El reino de Galia, con sus antiguas tradiciones y su majestuoso esplendor, se había convertido en escenario de un drama mucho más complejo y peligroso de lo que cualquiera de sus habitantes pudiera imaginar. El sol del atardecer colgaba bajo en el cielo, proyectando un tono dorado sobre los terrenos de la academia mientras Arnie, Saito y Louise regresaban a su dormitorio. El esfuerzo del día le había pasado factura, sobre todo a Saito, que caminaba con dificultad, cada paso más pesado que el anterior. Estoy agotado. Gruñó Saito, secándose una gota de sudor de la frente. Esos ejercicios de espada que nos hizo Arnie fueron intensos. Louise lo miró con una sonrisa en las comisuras de los labios. Lo hiciste bien. Creo que le estás cogiendo el truco. Arnie, caminando junto a ellos con paso mesurado y uniforme, asintió. Mi eficiencia en la esgrima aumentó un 17%. La práctica continua producirá aún más mejoras. Saito soltó una risita cansada. Gracias, supongo. Pero recuérdame que no vuelva a pedirte ayuda con el entrenamiento. Siento que se me van a caer los brazos. Al acercarse al dormitorio, no se dieron cuenta de que los observaban desde una de las ventanas superiores. Tabitha, una compañera de estudios conocida por su actitud reservada y su excepcional talento mágico, estaba sentada junto a su ventana, con un libro en la mano. Había estado observando la sesión de entrenamiento desde lejos, sin perder detalle alguno. En ese momento, un cuervo se posó en el alféizar de su ventana con un susurro de plumas casi imperceptible. Tabitha levantó la vista, con una expresión que pasó de la curiosidad a la sorpresa. Dejó el libro a un lado y tomó con cuidado el pequeño pergamino atado a la pata del cuervo. Al desplegar el pergamino, Tabitha examinó su contenido con la mirada. Al leer, su habitual expresión impasible dio paso a una de preocupación, algo poco común en alguien tan serena como ella. El mensaje era breve, pero sus implicaciones eran lo suficientemente significativas como para impulsarla a actuar de inmediato. Sin dudarlo un instante, Tabitha se levantó y se dirigió a su armario. Rápidamente se puso una capa y agarró su bastón. Luego, con un movimiento fluido que denotaba urgencia, invocó a Silpid, su dragón de viento familiar. El dragón apareció en un remolino de magia, y su majestuosa figura llenó la habitación. Tabitha se subió a la espalda de Silpid, susurrándole unas palabras al oído. Con un potente aleteo, el dragón salió volando por la ventana, ascendiendo rápidamente hacia el cielo vespertino. Abajo, Louise, que se había quedado atrás de Saito y Arnie, levantó la vista justo en el momento oportuno. Vio fugazmente a Tabitha y Silpid desaparecer en la penumbra. Louise parpadeó sorprendida, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa, Louise? Preguntó Saito, notando su repentina distracción. Louise dudó, con la mirada fija en el lugar donde Tabitha había desaparecido. No es nada, creí ver a Tabitha irse volando con Silpid. Pero probablemente sea solo mi imaginación. Ha sido un día muy largo. ¿Tabitha, eh? Reflexionó Saito, mirando la ventana, ahora vacía. Siempre parece estar absorta en su propio mundo. Arnie, escudriñando el cielo con su óptica avanzada, añadió. La observación confirma la partida de Tabitha en su nave familiar. Se desconoce el motivo. Louise negó con la cabeza, decidida a olvidar el asunto.
Bueno, sea lo que sea, estoy segura de que Tabitha puede con ello. No es de las que actúan sin motivo. Los tres entraron al dormitorio. El eco de sus pasos se mezclaba con el suave murmullo de la noche. Mientras caminaban por el pasillo hacia la habitación de Louise, cada uno estaba absorto en sus pensamientos, ajeno a la intrincada red de acontecimientos que los envolvía lentamente. Mientras tanto, en lo alto de la academia, Tabitha instaba a Silpid a seguir adelante, pensando a toda velocidad en las posibilidades del mensaje de la carta. El cielo, normalmente sereno, se sentía cargado de una urgencia tácita, y el dragón de viento respondió a su silenciosa orden, cortando el aire con sus poderosas alas con una gracia decidida. Sobre la vasta extensión del reino, con las estrellas como testigos silenciosos, Tabitha surcaba el cielo nocturno a lomos de Silpid, con la mente sumida en un torbellino de pensamientos provocados por la misteriosa carta. La luna proyectaba un resplandor plateado sobre su camino, iluminando su expresión decidida bajo la capucha. Sin previo aviso, el tranquilo aire nocturno fue perturbado por una poderosa ráfaga, anunciando la llegada de otra criatura al cielo. Tabitha se tensó, apretando con más fuerza las riendas de Silpid, preparándose para cualquier amenaza. Con el rabillo del ojo, vio una figura emerger de las sombras de las nubes nocturnas. Era Sheffield, a horcajadas sobre una formidable criatura voladora que irradiaba elegancia y amenaza. La inesperada visión de Sheffield en esa remota extensión del cielo hizo sonar las alarmas en Tabitha. Su instinto inicial fue alejar a Silpid, pero la curiosidad y un presentimiento la mantuvieron en su sitio. Sheffield, gritó Tabitha con voz firme a pesar de la sorpresa. ¿Qué haces aquí? Sheffield, con expresión inescrutable a la luz de la luna, voló más cerca, su criatura igualando el paso de Silpid. Veo que recibiste mi carta, Tabitha, dijo, con un tono cargado de un encanto peligroso. Estoy aquí para asegurarme de que mi mensaje sea claro. Tabitha entrecerró los ojos ligeramente. Tu mensaje fue críptico. ¿Qué quieres de mí? Una sonrisa se dibujó en los labios de Sheffield, una que no llegó a sus ojos. Directo al grano, me gusta. Tengo una tarea para ti, Tabitha. Algo que solo alguien con tu talento único podría lograr. Tabitha permaneció en silencio, esperando que Sheffield continuara. Si tienes éxito, continuó Sheffield, puedo ofrecerte algo a cambio. Algo valioso. La sospecha brilló en los ojos de Tabitha. ¿Y qué sería eso? La cura para la locura de tu madre, dijo Sheffield con palabras deliberadas, sabiendo el peso que conllevaban. La expresión de Tabitha vaciló por un instante, con un atisbo de vulnerabilidad a través de su estoicismo habitual. La posibilidad de curar a su madre era un rayo de esperanza que había enterrado hacía tiempo. ¿Cómo sé que dices la verdad? Preguntó Tabitha, con una mezcla de esperanza y escepticismo en la voz. La expresión de Sheffield se tornó seria. No lo sabes. ¿Pero qué otra opción tienes? Te ofrezco una oportunidad, Tabitha. La pregunta es, ¿estás dispuesta a aprovecharla? Tabitha sopesó sus opciones. La propuesta era arriesgada, y confiar en Sheffield no era algo que hiciera a la ligera. Sin embargo, la recompensa potencial era demasiado grande como para descartarla por completo. ¿Cuál es la tarea? Preguntó finalmente Tabitha, sin que su tono delatara la agitación que sentía en su interior. Sheffield explicó la tarea con detalle, detallando lo que le exigía a Tabitha. Era una misión que requería sigilo, habilidad y, sobre todo, discreción. Mientras Tabitha escuchaba, su mente repasaba rápidamente las implicaciones y los peligros de lo que Sheffield le pedía. No era una tarea sencilla. Estaba llena de peligros y ambigüedad moral. ¿Y si me niego? Preguntó Tabitha una vez que Sheffield terminó. La mirada de Sheffield era firme, su voz fría. Entonces pierdes la única oportunidad de salvar a tu madre. La decisión es tuya, Tabitha. Los dos flotaban en el cielo, la tensión entre ellos tan palpable como la brisa nocturna. La mente de Tabitha era un torbellino de emociones. Miedo, duda, esperanza. La decisión que tenía ante sí era monumental, una que podría cambiar el curso de su vida y la de su madre. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Tabitha habló, su voz apenas un susurro, pero con el peso de su determinación. Lo haré. La sonrisa de Sheffield regresó, una mezcla de triunfo y satisfacción. Muy bien. Me pondré en contacto con usted para darle los detalles. Recuerde, la discreción es primordial. Sin decir otra palabra, Sheffield giró su criatura y desapareció en la noche, dejando a Tabitha sola con sus pensamientos y la vasta extensión del cielo. Mientras guiaba a Silpid de vuelta a la academia, la mente de Tabitha era un torbellino de pensamientos y planes.
La tarea que le aguardaba era abrumadora, y lo que estaba en juego era más importante que nunca. Pero la oportunidad de sanar a su madre, de restaurar a la mujer que una vez fue su ancla y guía, era un rayo de esperanza en la oscuridad que había envuelto su vida. De vuelta en su dormitorio, Louise yacía en la cama, con los ojos cerrados pero la mente aún despierta, reflexionando sobre la fugaz imagen de Tabitha volando hacia la noche. No tenía ni idea del pacto que acababa de firmarse en lo alto de la academia, ni de los acontecimientos que estaban a punto de suceder. Por ahora, los secretos de la noche seguían siendo solo eso, secretos susurrados en las sombras y transportados por las alas de dragones y bestias del aire. El sol de la mañana derramaba su luz dorada sobre los terrenos de la academia, proyectando un resplandor sereno sobre las antiguas piedras y la vibrante vegetación. En el comedor, el aire se llenaba con el tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones mientras los estudiantes se reunían para desayunar. Saito, Louise y Arnie estaban sentados en una mesa de la esquina, con los platos llenos de los alimentos de la mañana. Saito hurgó en su comida, aún con el dolor muscular del entrenamiento con espada del día anterior. ¿Sabes? Nunca pensé que diría esto, pero la verdad es que estoy empezando a extrañar los ejercicios de John Connor, comentó con una sonrisa irónica. Louise, tomando un sorbo de té, lo miró con una mezcla de diversión y compasión. Lo hiciste bien, Saito. Pero creo que los métodos de entrenamiento de Arnie son un poco más intensos de lo que estás acostumbrado. Arnie, sentado estoicamente como siempre, simplemente asintió en señal de reconocimiento, con su atención momentáneamente centrada en su entorno en lugar de en la conversación. Su desayuno se vio interrumpido cuando un grupo de estudiantes emocionados que se encontraban cerca empezó a hablar en voz alta sobre un próximo evento en la academia. Las palabras baile de Sleipnir llamaron la atención de Saito, quien se giró hacia Louise con curiosidad. ¿De qué baile Sleipnir están hablando?, preguntó. Los ojos de Louise se iluminaron de emoción. Oh, el baile de Sleipnir. Es uno de los eventos más esperados en la academia. Es una fiesta donde todos se disfrazan de su persona ideal usando el espejo de la verdad. Saito arqueó una ceja, intrigado. ¿Espejo de la verdad? Eso suena interesante. Es un espejo mágico que puede transformar tu apariencia en la de quien admires o aspires a ser, solo por la noche del baile, explicó Louise con la voz llena de entusiasmo. Es una noche de misterio y diversión. Todos intentan adivinar quién es quién. Saito se recostó en su silla, con interés, pero con aire despreocupado. Parece una idea interesante, pero no soy muy fiestero. No me entusiasman estas cosas. Louise hizo un puchero, con un brillo juguetón en los ojos. Vamos, Saito. Será divertido. Puede que lo disfrutes más de lo que crees. Arnie, que había estado observando la conversación en silencio, finalmente habló con su habitual tono monótono y sin emociones. Las reuniones sociales no entran en mi misión principal. Sin embargo, participar en las actividades de la academia podría brindar ventajas estratégicas. Saito rió entre dientes ante la respuesta de Arnie. Lo dices como si fuera una operación encubierta, Arnie. Es una forma de reconocimiento, respondió Arnie, con voz desprovista de humor. Comprender la dinámica social es beneficioso para integrarse y obtener información. Louise negó con la cabeza, divertida por el intercambio. Bueno, ya sea por diversión o por reconocimiento, creo que deberíamos ir todos. Es una oportunidad para relajarnos y hacer algo diferente. Al terminar el desayuno, la conversación sobre el baile de Sleipnir continuó, con los estudiantes a su alrededor charlando animadamente sobre disfraces y especulando sobre quién podría transformarse en quién. Saito escuchó, su reticencia inicial dando paso poco a poco a la curiosidad. La idea de convertirse en otra persona, aunque solo fuera por una noche, era intrigante por sí misma. El trío se levantó de la mesa, listo para empezar el día. La academia rebosaba de energía y expectación por el próximo baile, una grata distracción de la rutina habitual de clases y entrenamientos. Al salir del comedor, Louise no pudo evitar sentir una punzada de emoción al pensar en el baile. Miró a Saito y Arnie, preguntándose en quién se transformarían si decidían participar. Saito captó su mirada y sonrió. De acuerdo, Louise. Tú ganas. Pensaré en ir al baile. Pero no prometo en quién me transformaré. Louise sonrió radiante ante su respuesta. Ese es el espíritu, Saito. Será una noche inolvidable, te lo prometo. Arnie, siempre observador, los siguió mientras su mente procesaba la nueva información. El baile de Sleipnir no era solo un evento social.
Era una anomalía en su comprensión programada del comportamiento humano, un fascinante estudio sobre identidad y percepción. Al doblar una esquina cerca de la biblioteca principal, una figura familiar se les acercó. Era Kirche, con su inconfundible cabello rojo y una expresión de leve frustración. Los saludó con la mano al verlos y aceleró el paso. Oigan, ¿alguno de ustedes ha visto a Tabitha? Preguntó Kirche con un tono de preocupación. La he estado buscando por todas partes. Louis se negó con la cabeza. No, no la hemos visto hoy. ¿Has mirado en la biblioteca? Suele estar allí, absorta en sus libros. Kirche suspiró, con las manos en las caderas. Sí, he buscado ahí, y en todos sus lugares habituales. No es propio de ella desaparecer sin avisar. Pensé que podría estar con ustedes. Saito miró a Louise y notó un destello en sus ojos. Realmente no la hemos visto, dijo, volviéndose hacia Kirche. Pero si la vemos, te avisaremos. La mirada de Kirche se detuvo en ellos un instante, como esperando más información, pero luego asintió. De acuerdo, gracias. Si la encuentran, díganle que la estoy buscando. Mientras Kirche se alejaba, los pensamientos de Louise regresaron a la noche anterior, a la fugaz imagen de Tabitha volando sobre Silpig. Se preguntó si tendría algo que ver con la preocupación de Kirche. Pero sin más información, le pareció imprudente expresar sus especulaciones, sobre todo cuando podría tratarse de un simple malentendido. Louise decidió guardarse sus observaciones por el momento. Probablemente Tabitha esté ocupada con algún asunto personal, dijo finalmente, intentando disipar la ligera tensión que se había formado. Arnie, que había estado procesando la conversación en silencio, habló con su habitual tono monótono. Se nota la ausencia de Tabitha. Sin embargo, sin datos adicionales, formular una hipótesis es ineficaz. Probablemente tengas razón, asintió Saito, aunque no podía evitar sentir curiosidad. Tabitha era conocida por su reclusión, pero esto parecía inusual incluso en ella. Su camino los llevó más allá del gran patio, ahora repleto de estudiantes practicando diversas formas de magia y combate. Ver a sus compañeros perfeccionando sus habilidades devolvió la normalidad a su conversación. Oye, Louise, empezó Saito, cambiando de tema, ¿qué planeas para el baile de Sleipnir? ¿Alguna idea para tu disfraz? Louise sonrió, olvidando por un momento la intriga que rodeaba a Tabitha. Tengo algunas ideas. El espejo de la verdad puede ser bastante transformador. Pero quiero que mi disfraz sea una sorpresa. Saito se rió entre dientes. Me parece justo. Todavía no estoy seguro de si participaré en esa parte. Transformarme en otra persona me parece raro. Arnie, siempre observador, añadió. El concepto de alterar la apariencia para asumir otra identidad es una práctica común en operaciones encubiertas. Puede ser una estrategia eficaz. Saito se rió. Arnie, sí que sabes cómo quitarle la gracia a las cosas, ¿sabes? Arnie no respondió, pero hubo un breve destello en sus ojos que podría haber sido una señal de reconocimiento. Mientras continuaban su paseo, el trío conversó sobre diversos aspectos del próximo baile, desde la música y la decoración hasta la comida. La conversación fue amena y llena de risas, un bienvenido respiro de las preocupaciones de la mañana. Pero incluso mientras se sumergían en la charla informal, la pregunta sobre el paradero de Tabitha rondaba en sus mentes. En un lugar como la academia, donde la magia y el misterio eran tan comunes como las piedras que pavimentaban sus terrenos, todo era posible. Al caer la noche sobre la academia, el aire se impregnaba de expectación. El recinto bullía con el murmullo de la emoción, los senderos iluminados por antorchas parpadeantes que conducían al gran salón donde se celebraría el baile de Sleipnir. Los estudiantes, ataviados con sus mejores galas, se congregaban en una bulliciosa multitud frente a las ornamentadas puertas. Sus voces eran una mezcla de risas nerviosas y charlas animadas. Louise, Saito y Arnie estaban entre sus compañeros, absortos en sus pensamientos sobre la noche que les esperaba. El gran salón era un espectáculo digno de contemplar, decorado con una serie de luces y estandartes mágicos, transformándolo en un reino de encanto y maravillas. El director Osmond, resplandeciente con su túnica ceremonial, se encontraba en un pequeño estrado cerca de unas lujosas cortinas que conducían al espejo de la verdad. Levantó las manos, pidiendo silencio, y la charla se fue apagando poco a poco. Damas y caballeros, bienvenidos al baile Sleipnir. Anunció Osmond, y su voz resonó por todo el salón. Como manda la tradición, cada participante atravesará estas cortinas y se encontrará cara a cara con el espejo de la verdad. Abracen el reflejo de su yo ideal y únanse a nosotros al otro lado para una noche de misterio y celebración.
Un murmullo de entusiasmo recorrió la multitud. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a atravesar las cortinas, emergiendo al otro lado transformados en diversas figuras, personajes históricos, héroes míticos e incluso criaturas fantásticas. Cuando llegó el turno de Louise, respiró hondo y cruzó las cortinas. La habitación estaba tenuemente iluminada. El aire olía a incienso. En el centro se alzaba el espejo de la verdad, un artefacto antiguo y ornamentado que brillaba con un resplandor místico. Louise se acercó al espejo con el corazón latiéndole con fuerza. Al mirarse, la superficie se onduló como el agua y comenzó una transformación. Cuando se asentó, Louise contempló su reflejo con asombro. Había adoptado la apariencia de su hermana mayor, Catleya, a quien siempre había admirado profundamente. Sintiendo una mezcla de sorpresa y calidez, Louise salió por el otro lado, su nueva apariencia provocó jadeos y susurros de la multitud. Ahora era el turno de Saito. Atravesó las cortinas con curiosidad y un toque de escepticismo. Frente al espejo, observó cómo su reflejo se transformaba, sus rasgos se transformaban hasta que volvió a verse como la viva imagen de John Connor, su mentor y amigo íntimo del futuro. Saito emergió del otro lado, con una sensación de orgullo y comprensión. En el fondo, tenía sentido para él. John Connor no solo era su mentor, sino también un símbolo de la fuerza y la resiliencia que aspiraba a encarnar. Llegó el turno de Arnie, y con su habitual impasibilidad, atravesó las cortinas. Dentro, se quedó frente al espejo, pero no hubo cambio alguno. Al parecer, el espejo de la verdad no funcionaba en su forma cibernética. Aceptando este hecho sin emoción, Arnie se unió a Louise y Saito al otro lado, sin cambiar su apariencia. Al ver a Saito, ahora la viva imagen de John Connor, Louise se dio cuenta. Era la primera vez que veía a John en el futuro, la viva imagen del futuro hijo de ella y Saito. La importancia del momento no pasó inadvertida para ella, y se encontró mirando a Saito con una mezcla de asombro y cariño. Los tres, ahora un curioso trío formado por Catleya, John Connor y un Arnie inalterado, se unieron a la multitud de estudiantes que ya se arremolinaban en bailes y risas. La música, una armoniosa mezcla de instrumentos mágicos y tradicionales, llenó la sala, marcando un ritmo tan emocionante como encantador. Mientras se abrían paso entre la multitud, se encontraron con amigos y conocidos, ahora disfrazados y casi irreconocibles. El juego de adivinar la identidad de los demás añadió un toque de intriga y diversión a la velada. Louise, disfrazada de Catleya, bailó con gracia y elegancia, pues la transformación le había dado un aire de renovada confianza. Saito, encarnando a John Connor, se encontró con quienes admiraban a la legendaria figura que representaba, quienes entablaron conversaciones sobre heroísmo y deber. Arnie, siempre observador, escudriñaba la sala, con su mente analítica tomando nota de las interacciones y comportamientos a su alrededor. Incluso en un ambiente festivo, se mantuvo vigilante, como un guardián en medio del mar de rostros enmascarados. Entre los bailarines y las animadas conversaciones, divisaron a Tiffania, o mejor dicho, la imagen de su difunta madre, a quien Tiffania había elegido encarnar. La transformación fue tan completa que, por un momento, el parecido los dejó atónitos. Es increíble lo reales que son estas transformaciones, comentó Louise, con la voz teñida de asombro mientras veía a Tiffania deslizarse por la pista de baile. Saito asintió. Sí, es como entrar en otro mundo. O quizás en otra época. Su atención se desvió momentáneamente hacia un grupo de estudiantes reunidos alrededor de Arnie. Para su sorpresa, varios estudiantes habían elegido la apariencia del estoico cyborg, atraídos por su icónica y formidable presencia. Arnie, por su parte, parecía imperturbable ante la atención, con una expresión inmutable mientras interactuaba con sus duplicados. A medida que avanzaba la noche, el ambiente festivo se acentuaba con risas y el tintineo de copas. El gran salón, con sus altos techos y elegante decoración, se había convertido en un lienzo para la imaginación de los estudiantes, un lugar donde podían ser quienes soñaban, aunque solo fuera por una noche. La música subió de tono hasta un crescendo, y luego se apagó cuando el director Osmond volvió a subir al estrado. Levantó las manos pidiendo silencio, y la sala quedó en silencio gradualmente, mientras la atención de los estudiantes se dirigía a él con expectación. Damas y caballeros, comenzó Osmond, y su voz resonó por todo el salón, espero que estén disfrutando del baile de Sleipnir. Las transformaciones de esta noche han sido realmente extraordinarias. Sin embargo, la velada les depara otra sorpresa. Un murmullo de curiosidad recorrió la multitud.
Nos honra esta noche la presencia de una invitada muy especial, continuó Osmond con un brillo especial en los ojos. La mismísima reina Enriqueta nos ha honrado con su presencia, disfrazada entre nosotros. El primero que la identifique correctamente y se presente ante mí recibirá un premio especial. Una oleada de emoción invadió a los estudiantes. Susurros y especulaciones inundaron el ambiente mientras todos miraban a su alrededor, preguntándose quién de ellos podría ser la reina. Louise y Saito intercambiaron una mirada, intrigados por el desafío. ¿Crees que podríamos encontrarla?, preguntó Louise, recorriendo la habitación con la mirada. Saito se encogió de hombros, con una sonrisa juguetona en el rostro. Vale la pena intentarlo. ¿Pero por dónde empezamos? Comenzaron a abrirse paso entre la multitud, estudiando cada rostro, cada gesto, buscando cualquier señal que pudiera delatar la identidad de la reina. La tarea era abrumadora. Las transformaciones del espejo de la verdad eran tan completas que distinguir a una persona de otra era como intentar encontrar una aguja en un pajar. Entre risas y festividades, finalmente vieron a la reina Enriqueta, hábilmente disfrazada de una figura histórica de renombre, relacionándose discretamente con los estudiantes. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse a ella, la velada dio un giro inesperado y desgarrador. Sin previo aviso, dos figuras encapuchadas irrumpieron en el gran salón. Su repentina intrusión provocó una oleada de pánico entre la multitud. Los intrusos se movieron con determinación, dirigiéndose directamente al espejo de la verdad. Antes de que nadie pudiera reaccionar, destrozaron el artefacto mágico. Los fragmentos se esparcieron por el suelo como lágrimas brillantes. En un instante, los encantadores disfraces de los estudiantes se deshicieron, revelando sus verdaderas formas. Se desató la confusión y el caos, y las expresiones de los estudiantes pasaron de la conmoción al miedo. En medio del caos, una de las figuras encapuchadas agarró a Louise, quien, ahora en su forma original, forcejeó para zafarse. Sin dudarlo un instante, el secuestrador saltó de un balcón cercano, seguido por la otra figura. Arnie, con los protocolos de sumisión en alerta roja, reaccionó al instante. Corrió hacia el balcón y saltó en su persecución. Su cuerpo cibernético absorbió fácilmente el impacto de la caída. Saito, ya recuperado y consciente de la gravedad de la situación, corrió hacia las escaleras, con la mente acelerada. Tomó su fiel escopeta de palanca, un arma con la que se había familiarizado bajo la tutela de John Connor, y bajó lo más rápido posible. Afuera, Arnie había logrado alcanzar a los secuestradores justo cuando estaban a punto de escapar en una criatura voladora. Con precisión mecánica, agarró al que sujetaba a Louise, obligándolos a detenerse. Las figuras encapuchadas, ahora acorraladas, se quitaron las capuchas, revelando sus identidades. El rostro de Sheffield, abrazada a Louise, reflejaba una fría determinación. A su lado estaba Tabitha, con una expresión de resolución conflictiva. La mirada fría e impasible de Arnie estaba fija en Sheffield. Su programación era clara: proteger a Louise a toda costa. La identidad de los secuestradores era irrelevante. Saito salió del edificio, con la escopeta lista, respirando entrecortadamente. Observó la escena, el enfrentamiento, las identidades reveladas de los secuestradores, la mirada angustiada de Louise, y apretó la escopeta con más fuerza. «Déjala ir», exigió Saito con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo. Sheffield, sosteniendo a Louise como escudo, sostuvo la mirada de Saito con una mirada firme. «No lo entiendes, muchacho. Esto es más grande que cualquiera de nosotros». Tabitha permaneció en silencio, con la mirada oscilando entre la confrontación y Louise. La lucha interna era evidente en su rostro, dividida entre las órdenes recibidas y su propia brújula moral. Arnie, evaluando la situación, habló con su habitual tono monótono. «Libera a tu rehén». La mirada de Sheffield se desvió hacia Arnie, con un atisbo de aprensión en su rostro al ver al formidable cyborg. «No quieres hacer esto. Piensa en las consecuencias». Pero Arnie no se dejó intimidar. Los parámetros de su misión eran claros, y sus acciones serían dictadas únicamente por ellos. Dio un paso al frente, listo para intervenir si era necesario. Louise, atrapada en medio del enfrentamiento, intentó razonar con sus captores. «Tabitha, ¿por qué haces esto? Tiene que haber otra manera». Pero la situación se estaba descontrolando rápidamente. La tensión era palpable, un hilo tenso a punto de romperse a la menor provocación. El aire nocturno se llenó del sonido de la música lejana del baile, un marcado contraste con la amenaza inminente que se cernía sobre ellos.
La academia, un lugar de aprendizaje y crecimiento, se había convertido en el escenario de una confrontación que podría desembocar en violencia. En ese momento, era necesario tomar decisiones, trazar límites y tomar medidas que definirían el curso de los acontecimientos. El destino de Louise, las intenciones de Sheffield y Tabitha, y las acciones de Saito y Arnie convergían en un clímax que dejaría una huella imborrable en su mundo. Capítulo 32. El aire nocturno estaba cargado de tensión cuando Tabitha, con los ojos brillando con una mezcla de determinación e incertidumbre, levantó las manos. A su alrededor, comenzaron a formarse carámbanos, arremolinándose como una tempestad gélida. Los dirigió hacia Arnie, quien se mantuvo firme, mientras sus sistemas cibernéticos calculaban trayectorias y contramedidas. Arnie se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño, esquivando los fragmentos de hielo que Tabitha le lanzaba. Estos se incrustaban en el suelo y los árboles cercanos, prueba de su potencial letal. A pesar de sus avanzadas capacidades de combate, Arnie se vio desafiado por el implacable ataque de Tabitha. Mientras tanto, Sheffield, con el rostro como una máscara de concentración, extendió los brazos, y de la tierra, unas gárgolas de piedra cobraron vida. Eran criaturas grotescas de roca y magia, con los ojos brillando con una luz siniestra. Se abalanzaron sobre Saito, quien estaba listo con su escopeta de palanca, un arma aparentemente fuera de lugar, pero manejada con maestría. Saito disparó, y el sonido de los disparos resonó en la noche. Cada disparo era preciso, desmenuzando los cuerpos de piedra de las gárgolas. Se movía con la gracia de un soldado entrenado, cada paso calculado, cada disparo destinado a contar. Sin embargo, la gran cantidad de gárgolas lo oprimía con fuerza, sus garras de piedra a centímetros de su carne. Louise, bajo el control de Sheffield, forcejeó contra el férreo control de su captor. Observó con horror cómo Saito y Arnie luchaban valientemente contra una situación abrumadora. Ver a sus amigos en peligro encendió una llama en su interior. Con una oleada de desesperación, se retorció y giró, intentando liberarse del agarre de Sheffield. En medio del caos, la atención de Sheffield flaqueó, y su agarre sobre Louise se aflojó por una fracción de segundo. Aprovechando la oportunidad, Louise empujó a Sheffield con todas sus fuerzas. El repentino movimiento los desequilibró y, para su horror, Louise se cayó de la criatura voladora. Un grito atravesó la noche mientras Louise se desplomaba. Arnie, con sus sensores redirigiendo su atención al instante, vio a Louise caer. En una decisión instantánea, se desprendió del ataque de Tabitha y se abalanzó sobre ella. Tabitha, desconcertada por el repentino cambio, detuvo su ataque, observando la escena que se desplegaba ante ella. La duda y el miedo brillaron en sus ojos, una pregunta silenciosa sobre el camino que había elegido. Arnie llegó a Louise justo a tiempo, con los brazos extendidos. La atrapó en el aire. El impacto fue absorbido por su robusta figura. Aterrizó en el suelo con un golpe sordo, abrazando a Louise, quien estaba conmocionada pero ilesa. Con Louise a salvo, Sheffield se dio cuenta de que su plan se había desmoronado. Llamó a Tabitha con voz apremiante. Tabitha, tenemos que irnos. Ahora. Tabitha dudó, su mirada oscilaba entre Sheffield, Arnie y Saito. El conflicto interno era evidente en su rostro, dividida entre la lealtad y su conciencia. Pero con la mirada insistente de Sheffield clavada en ella, Tabitha tomó una decisión. Invocó una ráfaga de viento que la impulsó a ella y a Sheffield a alejarse del lugar, retirándose en la noche. Las gárgolas de piedra, ahora sin el control de su amo, se desmoronaron en roca inerte. Saito, recuperando el aliento, bajó la escopeta y corrió hacia Arnie y Louise. «Louise, ¿estás bien?», preguntó con preocupación en la voz. Louise asintió, todavía en shock, pero aliviada de estar a salvo. «Estoy bien, gracias a Arnie». Arnie bajó a Louise con cuidado, sin cambiar su expresión, pero con un atisbo de alivio en sus ojos. El sonido de pasos apresurados y voces preocupadas comenzó a llenar el aire. Desde el gran salón, una multitud de profesores y estudiantes, junto con la reina Enriqueta, emergió corriendo hacia el lugar de la reciente escaramuza. La escena que los recibió fue de desconcierto y confusión. Los restos de hielo destrozado, las gárgolas de piedra desmoronadas y el trío que se alzaba en medio de todo ello pintaban la escena de una batalla reciente. La reina Enriqueta, cuya majestuosa compostura se vio momentáneamente alterada por la vista, recuperó rápidamente la compostura. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, con la voz llena de autoridad y preocupación de una gobernante por sus súbditos. El director Osmond, igualmente alarmado, observó la escena con los ojos muy abiertos. «Cielos. Louise, Saito, Arnie, ¿están todos ilesos?».
Louise, aún recuperándose del susto y la adrenalina, asintió. Estamos bien, gracias a Arnie y Saito. Pero Sheffield nos atacó, y Tabitha estaba con ella. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud reunida. La participación de Tabitha fue una revelación difícil de digerir. Era conocida por su reclusión, pero su lealtad a la academia nunca había sido puesta en duda. Saito, con una expresión que mezclaba cansancio y contemplación, añadió. No sabemos por qué Tabitha haría esto. No tiene sentido. La expresión de la reina Enriqueta se tornó pensativa. Estas son noticias preocupantes. Los motivos de Sheffield siempre han sido motivo de preocupación, pero la participación de Tabitha complica aún más las cosas. Debemos investigar esto a fondo. Osmond asintió. En efecto, Su Majestad. Convocaremos al Consejo y debatiremos los pasos necesarios. Por ahora, garanticemos la seguridad de todos y atendamos a quienes necesiten ayuda. Los estudiantes y el personal comenzaron a dispersarse, la emoción del baile eclipsada por los inquietantes acontecimientos de la noche. Susurros y especulaciones llenaban el aire mientras regresaban al gran salón, con la mente llena de preguntas y preocupaciones. Louise, Saito y Arnie se quedaron atrás un momento, absortos en sus pensamientos. La noche les había pasado factura, tanto física como emocionalmente. No puedo creer que Tabitha esté involucrada en algo así, dijo Louise con un tono de incredulidad. Siempre ha sido tan distante, pero nunca maliciosa. Saito le puso una mano en el hombro, ofreciéndole un consuelo silencioso. Hay mucho que desconocemos. Quizás haya más de lo que creemos. Arnie, siempre alerta, examinó los alrededores una última vez. Amenaza neutralizada. Sin embargo, se recomienda vigilancia. La situación sigue sin resolverse. Mientras regresaban a la academia, el peso de los acontecimientos de la noche pesaba sobre sus hombros. El otrora alegre baile de Sleipnir se había convertido en una noche de misterios y revelaciones, dejando más preguntas que respuestas. De vuelta en su habitación, Louise se sentó junto a la ventana, contemplando el cielo nocturno. Las estrellas, antaño fuente de asombro y belleza, ahora parecían distantes y frías. La imagen de Tabitha, su amiga y compañera, alineándose con Sheffield era un enigma que la inquietaba profundamente. Saito, en su habitación, limpiaba y guardaba su escopeta, repasando mentalmente los sucesos de la noche. La batalla había sido intensa, pero las preguntas sin respuesta eran las que persistían con más persistencia. ¿Por qué Tabitha había actuado contra ellos? ¿Cuál era el objetivo final de Sheffield? Mientras tanto, Arnie permanecía inmóvil en sus aposentos, mientras sus sistemas ejecutaban diagnósticos y analizaban los datos del encuentro. Las variables eran muchas, pero su principal directriz seguía clara: proteger a Louise y garantizar la seguridad de quienes estaban a su cargo. Mientras la academia se sumía en una noche agitada, los ecos del espejo de la verdad destrozado resonaban por sus pasillos. Los sucesos del baile de Sleipnir no se olvidarían pronto, y las sombras proyectadas por las acciones de Sheffield y Tabitha se cernían sobre los días venideros. Para Louise, Saito y Arnie, la noche había llegado a su fin, pero el amanecer no prometía respiro. La batalla podría haber sido ganada, pero la guerra, al parecer, apenas comenzaba. En las tranquilas y oscuras horas de la noche, lejos de los iluminados terrenos de la academia, Sheffield y Tabitha escaparon. Viajaron veloz y silenciosamente. Los únicos sonidos que los acompañaban eran el susurro de las hojas y el ocasional canto de alguna criatura nocturna. La luna, apenas una franja en el cielo, proyectaba largas e inquietantes sombras en su camino, reflejando el sombrío estado de ánimo que los envolvía. Sheffield, con el rostro endurecido, rompió el silencio que había persistido desde su partida. Estábamos tan cerca, murmuró, con una mezcla de frustración y contemplación en su voz. Capturar a Louise habría inclinado la balanza a nuestro favor. Era una parte crucial del plan. Tabitha, cabalgando junto a ella en Silpit, permaneció en silencio. Sus pensamientos eran un mar turbulento, olas de arrepentimiento y duda que se estrellaban contra la orilla de su determinación. El aire frío de la noche no logró calmar su agitación interior. Sheffield miró a Tabitha, notando su silencio. Sé lo que estás pensando, Tabitha. Pero recuerda, las decisiones que tomamos tienen un propósito mayor. A veces los sacrificios son necesarios. Tabitha apretó con más fuerza las riendas de Silpit, pero no respondió. Su mente repasó los acontecimientos del baile. El enfrentamiento, el pánico en la mirada de Louise, la decisiva intervención de Saito y Arnie. Una parte de ella se preguntaba si el camino que había elegido era el correcto.
Sheffield continuó, más para sí misma que para Tabitha. La academia y sus aliados se fortalecen cada día. Nuestras acciones, por duras que sean, son imperativas para contrarrestar su influencia. Debemos mantenernos firmes en nuestra causa. El conflicto interno de Tabitha era palpable. Siempre había sido una mujer de pocas palabras, pero su silencio ahora estaba cargado de preguntas y temores no expresados. El peso de sus acciones, la traición de aquellos con quienes había luchado, la agobiaba profundamente. A pesar del revés, Tabitha, seguirás siendo útil para mi amo, declaró Sheffield con voz gélida e inflexible. Nuestra misión está lejos de terminar, y tus habilidades son esenciales. Tabitha, aún lidiando con su propia confusión interna, sintió un escalofrío al oír las palabras de Sheffield. Percibió un trasfondo peligroso, una advertencia de cosas más oscuras que se avecinaban. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, una fuerza inesperada y violenta la golpeó por detrás. Un estallido de energía mágica, potente y preciso, golpeó a Tabitha con tal intensidad que la derribó de Silpid. Cayó al suelo, perdiendo la consciencia incluso antes de tocar el suelo del bosque. Silpid, reaccionando instintivamente al ataque de su jinete, emitió un rugido atronador y se irguió, lista para defender a Tabitha. Pero antes de que la majestuosa criatura pudiera actuar, una figura emergió de las sombras, blandiendo una poderosa magia que parecía crepitar en el aire. Vidasal, Sheffield asintió con la cabeza, con una expresión de fría satisfacción. Es hora de pasar a la siguiente fase de nuestro plan. Vidasal, una figura alta e imponente envuelta en la oscuridad, dio un paso al frente. Su presencia era imponente y siniestra. Sus ojos brillaban con una luz maligna y sus manos crujían con energía mágica residual. Silpid, percibiendo el inmenso poder que emanaba de Vidasal, dudó. Con un rápido conjuro, Vidasal desató otra ola de magia, esta vez dirigida al dragón. El hechizo era potente y preciso, diseñado para desorientar y ahuyentar a la criatura. Silpid, sorprendida por la potencia del ataque, lanzó un grito de dolor y se elevó hacia el cielo, desapareciendo en la noche. Con Tabitha inconsciente y Silpid desaparecida, Sheffield y Vidasal se quedaron solos en el oscuro y silencioso bosque. Sheffield se volvió hacia Vidasal con una expresión de severa determinación. Con Tabitha incapacitada, tendremos que ajustar nuestro enfoque. La voz de Vidasal era profunda y resonante, estremeciendo el aire nocturno. La siguiente fase del plan del maestro está lista para iniciarse. Sheffield asintió, pensando a toda velocidad en las implicaciones de este nuevo acontecimiento. Bien. Avanzaremos sin demora. La academia y sus aliados han demostrado ser más resilientes de lo previsto, pero no resistirán lo que está por venir. Vidasal inclinó la cabeza, agradeciendo sus palabras. ¿Qué hacemos con la maga?, preguntó, observando la figura inmóvil de Tabitha. Por ahora, se quedará con nosotros, decidió Sheffield con la mirada fría. Aún puede ser valiosa. Pero no te equivoques, Vidasal, si se convierte en una carga, no dudaremos en eliminarla. Vidasal asintió, rodeado por un aura oscura. Como desees. Se hará la voluntad del amo. Los dos, unidos por un siniestro propósito, comenzaron a abrirse paso a través del bosque, dejando atrás a Tabitha, sola y vulnerable. La noche, antaño un velo tranquilo, se había convertido en testigo de traiciones y maquinaciones que amenazaban con hundir la academia y a todos sus habitantes. Mientras desaparecían en la oscuridad, los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el grito distante y triste de Silpid resonando en la noche, un lamento por un camino ahora envuelto en sombras y engaños. A la mañana siguiente del baile de Sleipnir, los terrenos de la academia estaban más tranquilos de lo habitual. Los sucesos de la noche anterior habían ensombrecido el lugar. Louise, Saito y Arnie caminaban juntos, absortos en sus propios pensamientos sobre las inquietantes revelaciones y la inexplicable traición de Tabitha. Louise rompió el silencio. Su voz reflejaba su confusión interior. No entiendo por qué Tabitha haría algo así. Debe haber una razón por la que no nos vemos. Saito asintió, con expresión de profunda contemplación. Sí, no me cuadra. Tabitha siempre parecía tan dedicada a la academia. Debe haber algo que se nos escapa. Arnie, mientras sus sensores escaneaban el entorno mientras caminaban, añadió. Estamos analizando posibles motivaciones con base en datos conocidos. Información insuficiente para formular una hipótesis concluyente. Al doblar una esquina cerca del patio principal, se toparon inesperadamente con Kirche. Su habitual actitud fogosa se vio atenuada por una expresión seria, casi solemne. Kirche, saludó Louise, sorprendida. ¿Está todo bien?
Kirche exhaló profundamente, sus ojos se encontraron con los de cada uno. Los he estado buscando a los tres. Hay algo importante que necesito decirles sobre Tabitha. El trío intercambió miradas y su interés se despertó de inmediato. Continúa, instó Saito, percibiendo la gravedad de la situación. Kirche se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Todos conocen a Tabitha como compañera de estudios y maga, pero hay más en su historia. Tabitha es en realidad una princesa de Galia. Su verdadero nombre es Charlotte. Los ojos de Louise se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Una princesa? ¿Pero por qué lo guardaría en secreto? Kirche continuó. Es una historia complicada. Su tío es el rey José de Galia. Creo que él está detrás del intento de secuestro de Louise. Debió haberle ordenado a Tabitha que lo hiciera. ¿Pero por qué su propio tío? Empezó Saito, intentando entender la información. Es una maniobra de poder, explicó Kirche. La familia de Tabitha fue traicionada por su tío. Él se apoderó del trono, y en el proceso, la madre de Tabitha fue envenenada, lo que la llevó a la locura. Desde entonces, Tabitha ha estado viviendo bajo una identidad falsa, intentando protegerse a sí misma y a su madre. La expresión de Louise se tornó de compasión. Es terrible, pero ¿qué tiene que ver esto con el ataque de anoche? La expresión de Kirche se ensombreció. Creo que el rey José está usando a la madre enferma de Tabitha como palanca. La está obligando a actuar contra su voluntad. Tabitha haría cualquier cosa para salvar a su madre, incluso si eso significa traicionar a sus amigos. La revelación los golpeó como una ola. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, pintando un panorama de desesperación y manipulación. Entonces, ella ha sido obligada a hacer esto, concluyó Saito, con su voz teñida con una mezcla de ira y comprensión. Exactamente, confirmó Kirche. Tabitha es una víctima como cualquier otra persona. Necesitamos encontrar la manera de ayudarla. Arnie procesó la información. Prioridad estratégica actualizada. Louise, con la mente acelerada por la nueva información, asintió. No podemos permitir que esto continúe. Tenemos que encontrar la manera de ayudar tanto a Tabitha como a su madre. Y necesitamos averiguar qué está realmente planeando el rey José. El grupo se sumió en un silencio pensativo mientras reanudaban su paseo por los terrenos de la academia. El peso de la situación pesaba sobre sus hombros, pero ahora, armados con el conocimiento del pasado de Tabitha y sus motivaciones, tenían un camino más claro. La cuestión de cómo afrontar y resolver esta compleja red de intrigas y traiciones era cada vez más importante. Al salir al patio, Arnie se detuvo bruscamente, ladeando ligeramente la cabeza como si sintonizara una señal lejana. Entrecerró los ojos, escudriñando el cielo. ¿Qué pasa, Arnie? Preguntó Louise, siguiendo su mirada, desconcertada por su repentina alerta. Antes de que Arnie pudiera reaccionar, se desató una conmoción inesperada. De repente, una joven cayó del cielo y aterrizó justo encima de Saito de una forma cómica, aunque sorprendente. Louise abrió los ojos de par en par, sorprendida, boquiabierta ante la extraña visión. ¿Qué demonios? Saito, desconcertado y ahora tendido en el suelo con la chica encima, se esforzó por levantarse. Oye. ¿Estás bien? ¿Qué acaba de pasar? Arnie, imperturbable ante el repentino giro de los acontecimientos, se limitó a observar, dispuesto a reaccionar si la situación lo requería. La joven se puso de pie rápidamente, sacudiéndose el polvo. Estaba en un estado de evidente angustia, con los ojos abiertos y frenéticos. Por favor, tienen que ayudarme. Es mi hermana, está en problemas. Louise, recuperándose de su sorpresa inicial, dio un paso al frente. Tranquilízate y cuéntanos qué pasa. Primero, ¿cómo te llamas? La niña respiró hondo, intentando recomponerse. Me llamo Iyoko Koro. Soy la hermana menor de Charlotte, dijo, refiriéndose a Tabitha por su verdadero nombre. El grupo intercambió miradas rápidas y la mención del verdadero nombre de Tabitha confirmó la conexión. Iyoko Koro continuó, con la voz cargada de urgencia. Charlotte, la han obligado a hacer cosas terribles. No quiere, pero tienen a nuestra madre. La están usando para controlar a Charlotte. La expresión de Louise se suavizó con empatía. Sabemos de tu hermana y de lo que está pasando. De hecho, acabamos de enterarnos. Queremos ayudarla. Ayudaron a Iyoko Koro a llegar a un banco cercano, donde se sentó con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Saito, Louise y Arnie la rodearon con expresiones serias y atentas. Iyoko Koro los miró a cada uno, y su esperanza reavivó ante la perspectiva de encontrar aliados. Están planeando algo grande, algo malo.
Charlotte se ve obligada a ayudarlos, pero no quiere lastimar a nadie. Tienen que creerme. Arnie analizó los indicadores fisiológicos de Yokoko para comprobar su veracidad. Tus niveles de estrés indican sinceridad. Tu información coincide con la que tenemos. La cooperación es lógica. Saito se arrodilló frente a Yokoko con gentileza. Te creemos, Yokoko. Y haremos todo lo posible por ayudar a tu hermana y a tu madre. Pero necesitamos saber todo lo que puedas contarnos. Cualquier detalle podría ser crucial. Yokoko asintió con determinación en los ojos. Te contaré todo lo que sé. Durante los siguientes minutos, Yokoko relató lo que sabía sobre la difícil situación de su hermana. Su historia describió la coerción, el miedo y un intento desesperado por proteger a su familia a toda costa. Mientras hablaba, la determinación de Louise se endureció. No podemos permitir que esto continúe. Tenemos que encontrar la manera de liberar a Tabitha y a su madre de esta manipulación. Saito asintió, ya con un plan en mente. Tenemos que actuar con rapidez. Pero necesitaremos más información sobre su paradero y sus planes. Arnie, con sus sistemas ejecutando diversos escenarios, añadió. Se requiere un enfoque estratégico. El potencial de confrontación es alto. Se recomienda precaución. Kirche se levantó con decisión. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Tenemos que ir a salvar a Tabitha y a su madre también. Louise, con expresión decidida, asintió. Pero no podemos ir corriendo a Galia sin un plan. Necesitamos permiso y apoyo para tal proyecto. Creo que deberíamos hablar con la reina Enriqueta. Quizás ella pueda ayudarnos. Saito miró a Louise con determinación. Tienes razón. Necesitamos apoyo oficial si queremos lograrlo. Vayamos al castillo a presentar nuestro caso. Arnie, al evaluar los aspectos tácticos del plan propuesto, añadió. La participación de la reina Henrietta podría proporcionar ventajas estratégicas. Yokoko los miró con una mezcla de esperanza y ansiedad en los ojos. Por favor, hagan lo que sea necesario. Mi hermana y mi madre necesitan su ayuda. Con el plan de acción decidido, el grupo se dirigió rápidamente al castillo de la reina Henrietta. El viaje estaba impregnado de una profunda urgencia, y cada paso los acercaba a un enfrentamiento con peligros desconocidos. Al llegar al castillo, se encontraron con la grandeza y solemnidad propias de la residencia de un monarca. Las imponentes torres y la ornamentada mampostería hablaban de una historia rica en triunfos y dificultades. Tras una breve espera, se les concedió una audiencia con la reina Enriqueta, lo que demuestra la gravedad de la situación. La reina, majestuosa y serena, los recibió en la sala de audiencias, una espaciosa habitación adornada con tapices que representaban el ilustre pasado de la Galia. Majestades, comenzó Louise, haciendo una reverencia respetuosa, y los demás siguieron su ejemplo. Venimos ante ustedes para solicitar su ayuda en un asunto de gran urgencia. La reina Enriqueta les indicó con un gesto que se levantaran. Por favor, hablen con libertad. Estoy al tanto de lo ocurrido en el baile de Sleipnir. ¿Qué buscan? Louise respiró hondo, con voz firme y clara. Majestad, tenemos motivos para creer que Tabitha, la princesa Carlota de Galia, está siendo coaccionada por su tío, el rey José, para que actúe contra su voluntad. Se está utilizando el bienestar de su madre como palanca. Deseamos solicitar su permiso para viajar a Galia e intentar rescatarla. El ambiente en la sala de audiencias de la reina Enriqueta se tensó al responder a la petición, con la voz cargada del peso de su cargo. Debo decir que no. Entiendo sus motivaciones, pero como reina, debo considerar las implicaciones más amplias. Una intervención no autorizada en la Galia podría percibirse como un acto de guerra. Kirche dio un paso al frente, mostrando su habitual temperamento fogoso. Pero su majestad, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tabitha y su madre están en peligro. Tenemos que hacer algo. Yokoko, con los ojos llenos de lágrimas, se unió a la oración. Por favor, reina Henrietta. Mi hermana necesita tu ayuda. Eres su única esperanza. La súplica fue sincera, pero la expresión de Henrietta se mantuvo firme, su decisión inquebrantable. Comprendo su situación, de verdad. Pero los riesgos son demasiado grandes. No puedo autorizar tal misión. Fue entonces cuando Louise habló, con una renovada determinación en su voz, similar a la de su futuro hijo, John Connor. Entonces nos iremos sin tu permiso. No podemos dejar que nuestros amigos sufran por culpa de la política. Saito, al escuchar las palabras de Louise, sintió una oleada de orgullo y aprobación.
Su postura, que recordaba tanto al liderazgo decisivo de John Connor, no hizo más que fortalecer la conexión que sentía con su mentora y con el hijo que algún día tendría. Henrietta miró a Louise con una expresión de arrepentimiento, pero también de determinación. No puedo permitirlo, Louise. Por mucho que me duela, mi deber como reina debe ser lo primero. En un gesto que sorprendió a todos en la sala, Henrietta se giró hacia su guardia y le hizo una señal discreta. Las puertas de la sala de audiencias se abrieron y Agnes, la capitana de los caballeros de Tristane, entró con varios de sus compañeros caballeros. La confusión y una sensación de traición llenaron el aire cuando Henrietta se dirigió a Agnes. Capitán, tengo una orden difícil para usted. Necesito que arreste a estos individuos. Planean una misión no autorizada a la Galia, que podría poner en peligro nuestro reino. Agnes, una veterana soldado conocida por su lealtad y disciplina, dudó una fracción de segundo antes de asentir. Majestad, cumpliré sus órdenes, aunque me duela arrestar a mis compañeros de la academia. Los caballeros avanzaron, con rostros que mezclaban deber y reticencia. Saito, Louise, Kirche y Yokoko permanecieron en silencio, atónitos. Su plan para rescatar a Tabitha parecía desmoronarse ante sus ojos. Louise, impertérrita, se enfrentó a Henrietta. Majestad, por favor, reconsidere. Solo intentamos ayudar a nuestra amiga y evitar una injusticia. Henrietta, con el rostro convertido en una máscara de deber real, respondió con suavidad pero con firmeza. Entiendo tus intenciones, pero no puedo arriesgarme a una guerra con Galia. Esta es la difícil decisión que debo tomar como tu reina. Los caballeros comenzaron a escoltarlos fuera de la habitación, con movimientos respetuosos pero firmes. El grupo fue guiado por los pasillos del castillo, con la mente acelerada ante el abrupto giro de los acontecimientos. Saito, caminando junto a Louise, susurró. Encontraremos otra manera. No podemos rendirnos ahora. Louise asintió, con una determinación inquebrantable. No nos rendiremos. Salvaremos a Tabitha y a su madre, cueste lo que cueste. Mientras los conducían a su confinamiento temporal, la realidad de su situación comenzó a asimilarse. Ahora eran prisioneros, sus nobles intenciones frustradas por las complejidades de la política real y la inminente amenaza de un conflicto internacional. Arnie, siempre pragmático, rompió el silencio. Es posible una brecha de contención. Soy capaz de escapar de estas instalaciones y facilitar su escape. Saito, sin embargo, negó con la cabeza. No, Arnie. Eso solo empeorará las cosas. Tenemos que encontrar una salida sin causar más problemas. Y Yokoko, con la mirada baja, habló en voz baja. Siento haberlos arrestado. No quise que esto pasara. Louise le puso una mano reconfortante en el hombro. No te culpes, Yokoko. Estamos juntos en esto y no nos rendiremos todavía. Mientras la conversación se desarrollaba, Arnie seguía observando el entorno, con sus sensores captando cada detalle. De repente, algo atrajo su atención al otro lado de la ventana de su celda. Los demás, absortos en su discusión, no notaron el cambio de enfoque de Arnie. Su atención se desvió cuando se abrió la puerta de la celda y entró Agnes. La expresión del capitán era severa, pero sus ojos reflejaban una pizca de compasión. Saito vio una oportunidad y se dirigió a ella. Capitana Agnes, usted nos conoce. Sabe que no somos una amenaza para el reino. Necesitamos su ayuda para salir de aquí. Antes de que Agnes pudiera responder, un movimiento repentino de Arnie los tomó a todos por sorpresa. Con un movimiento rápido, le arrebató la pistola de chispa a Agnes y disparó por la ventana. El sonido del disparo resonó por la celda, dejando a todos en shock y confusión. Agnes, reaccionando instintivamente, desenvainó su espada, en posición defensiva, mientras se enfrentaba a Arnie. Louise se interpuso rápidamente entre ellos, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. Espera. Agnes, espera. Arnie, ¿qué haces? Arnie, con expresión inmutable, simplemente afirmó. Estábamos siendo observados. Señaló hacia la ventana, donde un pájaro había caído al suelo. A simple vista, parecía un pájaro normal, pero al observarlo más de cerca, era evidente que se trataba de un espía robótico, con sus entrañas mecánicas expuestas donde el disparo de Arnie había impactado. Vigilancia de Skynet, añadió Arnie sucintamente. La revelación les dio escalofríos al grupo. La idea de que Skynet los estuviera vigilando, incluso dentro del castillo, era profundamente inquietante. Agnes, con la espada aún desenvainada, observaba al pájaro robótico con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Skynet? Aquí. ¿Pero cómo?
Saito, recuperándose del impacto inicial, empezó a reconstruir el asunto. Skynet nos ha estado vigilando, probablemente intentando calcular nuestros movimientos y planes. Esto cambia las cosas. Louise, con la mente acelerada, se volvió hacia Agnes. Capitán, ya ve a qué nos enfrentamos. Tenemos que estar ahí fuera, actuando, no encerrados aquí. Agnes envainó su espada con expresión pensativa. Esta Skynet es una amenaza mayor de lo que creía. Hablaré con la reina Henrietta. Quizás haya una manera de resolver esta situación sin comprometer la seguridad de nuestro reino. Cuando Agnes salió de la celda, prometiendo volver con noticias, el grupo sintió una renovada urgencia. La presencia de la vigilancia de Skynet era un duro recordatorio del conflicto más amplio en juego, uno que trascendía su situación inmediata. Louise miró a sus compañeros con firmeza. Tenemos que salir de aquí, no solo por Tabitha y su madre, sino para enfrentar lo que sea que Skynet esté planeando. Estamos en medio de algo mucho más grande de lo que pensábamos. Saito asintió. Y lo afrontaremos juntos. Cueste lo que cueste. Arnie, con sus sistemas aún en alerta, añadió. Es necesaria una vigilancia continua. La amenaza continúa. Mientras esperaban el regreso de Agnes, el grupo se preparó mentalmente para los desafíos que les aguardaban. Había más en juego que nunca, y su determinación de luchar por sus amigos y contra la amenazante sombra de Skynet era más fuerte que nunca. En el centro de mando de la resistencia, tenuemente iluminado, John Connor, líder de la lucha humana contra Skynet, supervisaba las operaciones. La sala bullía con la actividad de oficiales y técnicos que monitoreaban pantallas, analizando la implacable marcha de sus adversarios mecánicos. Uno de los oficiales superiores se acercó con un fajo de informes en la mano. Comandante Connor, comenzó, con la voz reflejando la intensidad de la lucha en curso, hemos estado analizando los movimientos recientes de Skynet. John se volvió hacia él, con el rostro marcado por la responsabilidad del mando. ¿Cuál es la situación? El oficial hojeó los informes. Sin su núcleo central de IA, las máquinas de Skynet siguen ejecutando sus últimas instrucciones. La buena noticia es que nuestra reciente ofensiva contra su fábrica de máquinas redujo significativamente su capacidad de producción. Un breve destello de satisfacción cruzó el rostro de John. Es un alivio. Los debilita, pero esta lucha está lejos de terminar. Siguen siendo peligrosos. A medida que profundizaban en la conversación, John hizo una mueca repentina, agarrándose la cabeza. Destellos de otra vida invadieron su mente. Imágenes de Saito, su protegido, y una mujer llamada Louise, con quien sentía un vínculo familiar inexplicable. El oficial notó su incomodidad. Señor, ¿se encuentra bien? John se recompuso rápidamente, ignorando su desorientación. Estoy bien. Solo me duele la cabeza. Sigue adelante. Intentó concentrarse, pero las visiones de Saito y Louise persistían, inquietantes por su claridad y resonancia emocional. Después de la reunión, sintiendo la necesidad de un momento de respiro, John se disculpó y salió al pasillo más tranquilo del exterior. Metiendo la mano en el bolsillo, sacó un pequeño frasco de pastillas, recetadas por su esposa, Catherine, la jefa médica, para estos episodios inexplicables. Si bien le ofrecían cierto alivio, las visiones se volvían más frecuentes y su intensidad, más desconcertante. Apoyado contra la fría pared, John estaba absorto en sus pensamientos cuando Catherine lo encontró. Estaba embarazada, parecía que iba a dar a luz en cualquier momento, pero su preocupación por él era evidente en sus ojos. «John, ¿otro episodio?», preguntó, con su voz una mezcla de preocupación y observación clínica. John la miró a los ojos, preocupado. «Sí, igual que antes. Saito y la misma mujer de antes. Siento que la conozco, pero no sé cómo». Catherine exhaló, su profesionalismo médico luchando contra la preocupación de su esposa. Necesitamos monitorear esto de cerca. Podría ser estrés o algo más. Llevas una carga muy pesada, John. John asintió, reconociendo su preocupación. Lo sé, pero la resistencia, detener a Skynet, esa es mi prioridad. Estas visiones, sean lo que sean, no puedo dejar que me distraigan. Catherine le puso una mano reconfortante en el brazo, su tacto tranquilizador. Solo prométeme que te cuidarás, John. Todos te necesitamos, sobre todo con la llegada del bebé. John le tomó la mano, agradecido por su apoyo incondicional. Lo prometo. Juntos, regresaron al centro de mando. El estado de Catherine era un doloroso recordatorio de la vida por la que luchaban. La mente de John era un torbellino.
La batalla implacable contra Skynet, la seguridad de su gente y, ahora, estas misteriosas visiones que parecían cruzar la frontera entre el pasado y el futuro. Mientras regresaban al centro de mando, Catherine miró a John con una mezcla de cariño y seriedad. John, tenía pensado decírtelo, los médicos lo confirmaron. Vamos a tener un niño. La expresión estoica de John se suavizó ante la noticia. Una mezcla de alegría y el peso de las futuras responsabilidades se reflejaba en su rostro. Un niño, repitió, permitiéndose un momento para asimilar la realidad de convertirse en padre. Catherine sonrió, con la mano apoyada instintivamente en su pronunciado vientre. ¿Has pensado en nombres? Sé que con todo lo que está pasando, quizá no fuera una prioridad. John hizo una pausa, con la mirada perdida, como si buscara en una parte de sus recuerdos reservada para momentos más tranquilos y reflexivos. De hecho, sí, dijo lentamente. Estaba pensando, Kyle. El nombre flotaba en el aire entre ellos, cargado de significado. La expresión de Catherine se tornó comprensiva, reconociendo la profundidad de la elección. Kyle, repitió en voz baja, ¿por Kyle R.S.? John asintió con un tono de respeto sombrío. Sí, Kyle era más que un amigo. Era un héroe, un pilar de la resistencia. Lo dio todo por nuestra causa, y no se me ocurre mejor manera de honrar su memoria. Catherine extendió la mano y tomó la de John. Sus ojos reflejaban una reverencia compartida por el soldado caído. Kyle R.S., su legado perdura en las historias de la resistencia. Ponerle su nombre a nuestro hijo sería un homenaje apropiado. La mirada de John se cruzó con la de ella. La gratitud y la misma sensación de pérdida se reflejaban en sus ojos. Habría sido un gran tío, dijo John, con una leve sonrisa en los labios. Me gusta pensar que estaría orgulloso. Catherine le apretó la mano con suavidad. Lo estaría, John. Y también estaría orgulloso de ti. Por liderarnos, por luchar por un futuro donde nuestro hijo pueda vivir sin miedo. Continuaron en silencio un momento, cada uno absorto en sus pensamientos. El peso de liderar la resistencia, la incertidumbre de la guerra contra Skynet y ahora la inminente llegada de su hijo. Todo era un tapiz de esperanza y responsabilidad, tejido con hilos de sacrificios pasados y sueños futuros. Al entrar al centro de mando, la realidad de su situación volvió a cobrar una claridad absoluta. Las pantallas mostraban mapas con actividad de Skynet, los oficiales discutían estrategias y el ambiente estaba cargado de determinación para perseverar. De repente, un oficial corrió hacia John, con la urgencia grabada en cada línea de su rostro. El oficial sostenía una tableta cuya pantalla mostraba un flujo de datos entrantes. «Comandante Connor», gritó el oficial, entregándole la tableta a John. «Acabamos de recibir nueva información. Uno de los campamentos de supervivientes ha sido atacado por las fuerzas de Skynet». La expresión de John se tornó seria al tomar la tableta, examinando rápidamente el informe con la mirada. ¿Cuál es el estado? ¿Qué tan grave es? El oficial dudó. Su voz delataba la conmoción de la noticia. Es inusual, señor. Hubo muchas bajas militares, pero nos informan que no hubo bajas civiles. Parece que las fuerzas de Skynet no los atacaron. Un silencio denso se apoderó de la sala al comprender las implicaciones de esta información. La mente de John trabajaba a toda velocidad, reconstruyendo el sombrío rompecabezas. No hay víctimas civiles, reflexionó en voz alta. Skynet está desesperada. Necesitan mano de obra para construir más máquinas. Están utilizando humanos como trabajadores. La comprensión provocó un escalofrío en la sala. La idea de que Skynet utilizara humanos como mano de obra forzada para reforzar sus filas de máquinas era una estrategia nueva y aterradora. Catherine, que había estado observando en silencio desde la barrera, expresó su preocupación. «John, ¿es segura nuestra base? ¿Corremos el riesgo de que nos descubran?» John sostuvo su mirada, con voz firme pero llena de determinación. «Hemos tomado todas las precauciones para mantener nuestra ubicación oculta. Nuestra tecnología de sigilo y nuestros protocolos de camuflaje son lo mejor que tenemos. El campamento de supervivientes no tuvo tanta suerte». El oficial intervino. «Estamos haciendo todo lo posible para evitar un incidente similar, comandante. Nuestros exploradores monitorean constantemente cualquier actividad en Skynet». John le devolvió la tableta al oficial. «Manténgame al tanto de cualquier cambio. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa que Skynet pueda lanzarnos». Mientras el oficial asentía y se alejaba, John se giró para dirigirse a la sala. «Esto cambia nuestra estrategia. Skynet se está adaptando, y nosotros también debemos hacerlo.
Necesitamos aumentar nuestras patrullas y reforzar nuestras defensas. No podemos permitir que se lleven a más de los nuestros. La sala de guerra entró en acción, con oficiales y técnicos coordinando esfuerzos para reforzar sus defensas y planificar contramedidas. John, en el centro de todo, sentía el peso de cada decisión, de cada vida bajo su mando. Catherine se acercó a él y le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Estás haciendo todo lo posible, John. Todos lo estamos haciendo. Juntos, superaremos esto. John la miró, su expresión se suavizó por un momento. Juntos, repitió. La palabra encerraba más que una promesa. Era un testimonio de su frente unido contra un enemigo que buscaba despojarlos de su humanidad. La amenaza de Skynet acechaba constantemente, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Pero en el corazón de la resistencia, la voluntad de luchar, proteger y perseverar brillaba con más fuerza que nunca. Para John, Catherine y todos los que luchaban junto a ellos, la batalla estaba lejos de terminar. Era una lucha no solo por la supervivencia, sino por la esencia misma de lo que significaba ser humano.